Buenas tardes. En este panel nos acompañarán la doctora Ángela María Huitrago, el doctor Miguel Polo Rosero, el doctor Omar Mejía Patiño y como moderador tendremos al doctor Andrés Fernando Espina Garzón, miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. La doctora Ángela María Huitrago es abogada de la Universidad de Externado de Colombia. Tiene una especialización en Derecho Penal y en Ciencias Criminológicas y una maestría de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia. También hizo una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca y un doctorado en Derecho de la Universidad Externado, donde es profesora y de pregrado y posgrado. Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. También ha sido subsecretaria de la Comisión del Código Penal tipo para Iberoamérica, miembro del Instituto Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal Colombiano, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Por su parte, el doctor Miguel Efraín Polo Rosero es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especializaciones en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Políticas Públicas con Perspectiva de Género de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local. Con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como abogado sustanciador del Consejo de Estado, asesor legislativo en las comisiones primera y séptima del Senado de la República, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo y auxiliar judicial grado 2, cargo que ocupa desde el año 2012. Es profesor de pregrado y de posgrado en distintas universidades. Bueno, integra también este conversatorio el doctor Omar Mejía Patiño, abogado, especialista en Derecho Público, Administrativo, Penal y Económico, doctor en Derecho Penal, ha sido docente universitario desde hace más de 16 años, tiempo en el que también ha desempeñado labores como asesor, conciliador y consultor de entidades públicas y privadas. Trabajó como paracadémico del Ministerio Nacional de Educación y fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Además, ha sido tutor y director de múltiples tesis de maestría en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Actualmente es miembro principal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, en representación de las instituciones de educación superior públicas. Desde el año 2016 ejerce como rector de la Universidad del Tolima. En esta institución también dirige la especialización en Derecho Administrativo, allí es docente del programa en Derecho y de la especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas. Cierra este grupo en el conversatorio el doctor Andrés Fernando Espina Garzón, quien dirige como tal este conversatorio. El doctor Andrés Fernando Espina Garzón es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho en la Universidad París II Panteón Assas. Docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, autor de varios artículos y libros en Derecho Administrativo. Durante 6 años fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. A nuestro panel le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Olga Lucía, compañeros de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. Saludo a nuestros miembros de este conversatorio, al doctor Miguel Polo, a la doctora Ángela María Huitrago y al doctor Omar Mejía Patiño. A todos gracias. Para la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, estoy teniendo un retorno, ustedes me confirman por favor en la
parte técnica que estamos en este momento transmitiendo. Muy bien, muchas gracias. Para la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio es un verdadero honor contar con ustedes. Son expertos en los temas del derecho público, del derecho penal, del derecho constitucional, del derecho administrativo. Con ustedes vamos a conversar de un tema que, aunque a la luz de la jurisprudencia constitucional puede parecer claro, estable, en realidad presenta enorme interés para la academia, y es el de el non bis in idem, o la prohibición de ser juzgado más de una vez por el mismo hecho. En el plano internacional hay que poner de presente que Colombia es percibido como uno de los países donde más se ha desarrollado la responsabilidad de los servidores públicos. Sabemos que por el mismo hecho a un servidor público o a un particular que ejerce funciones públicas se le puede responsabilizar a título sancionatorio, tanto penal como disciplinariamente, pero también a título de responsabilidad patrimonial, con una responsabilidad fiscal y una responsabilidad vía repetición. Aunque estas dos últimas, la responsabilidad fiscal y la repetición, no tienen una naturaleza sancionatoria, pues creo que es necesario recordar que el no pago de esas condenas a resarcir perjuicios genera inhabilidad para el ejercicio de cargos, funciones o empleos públicos. La prohibición de ser juzgado más de dos veces por el mismo hecho, pues podemos buscar varios fundamentos. Podemos pensar en el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad materializado en materia sancionatoria. Podemos igualmente recurrir a una visión amplia del principio de necesidad de las penas que nos implique evitar la reiteración o el exceso en el ius puniendi estatal. También podríamos recurrir al principio de seguridad jurídica, e incluso podemos encontrar bases en la prohibición de desconocimiento del principio de dignidad humana. En distintas ocasiones, y aquí lo vamos a ver, varios ciudadanos han intentado acudir a la justicia constitucional para controvertir la validez de este panorama de responsabilidades que pueden acumularse en el derecho colombiano, y no solo con el argumento de la posibilidad de acumular sanciones de distinta naturaleza, sino incluso de la acumulación de distintas sanciones dentro del mismo régimen de responsabilidad. Por ejemplo, cuando en el año 2002, en la sentencia C-1076, se discutía si violaba esta prohibición de no bis in idem o de ne bis in idem el hecho de que al servidor público se le pudiera no solo destituir, sino también inhabilitar para el ejercicio de cargos o funciones públicas. Pero no quiero abarcar el tema y quiero darle la palabra al experto, al doctor Miguel Polo. Es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional desde el año 2012 y ha participado en la elaboración y en gran parte de estas discusiones respecto de la constitucionalidad de la acumulación de distintos tipos de responsabilidad. Doctor Miguel Polo, gracias por aceptar esta invitación. En un término muy corto de 10 minutos, quisiera que por favor nos ilustrara de cómo la jurisprudencia constitucional ha establecido si o no es constitucional este sistema colombiano a la luz del principio de la prohibición de ne bis in idem. Adelante, doctor Polo. Doctora Ospina, muy buenas noches. Doctora Buitrago, doctor Mejía, igualmente muy buenas noches. Un placer estar acompañándolos en esta sesión. Yo quisiera, doctor Ospina, aprovechar su invitación para primero hacer una pequeña reflexión básica sobre, digamos, introductoria del no bis in idem, y después de eso señalar lo que ha sido una jurisprudencia consolidada, permanente, estable, de la Corte Constitucional sobre la materia, en la que incluso los parámetros que se han seguido pues recogen lo que ya venía siendo una línea jurisprudencial desde la Constitución del 86, adoptada tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado, y que de una u otra manera pues se ha venido replicando de manera uniforme también en la vía doctrinal
con algunas puntuales excepciones bien interesantes, bien valerosas, y que yo diría que son el objeto precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, y en las cuales yo le diría que desde mi punto de vista personal también me he venido sumando en los últimos tiempos, por lo menos mentalmente, así no se ha plasmado todavía el tema realmente, digamos, en una provincia judicial o en algún documento de naturaleza doctrinal. Digamos que para iniciar yo quisiera plantear que la importancia del no bis in idem pues no es, digamos, una importancia tangencial de momento, sino que tiene, digamos, un peso histórico muy importante dentro de la tradición jurídica. Incluso cuando uno examina los textos doctrinarios se encuentra que hay explicaciones de cómo ella se remonta básicamente al derecho romano, que tuvo también una recogida en las 7 partidas, que luego fue plasmada en la Carta Magna y que tiene previsión expresa en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como en el Código de Instrucción Criminal francés de 1808. En cada uno de esos, digamos, con particularidades especiales. Los 3 primeros documentos, sobre todo, digamos, vinculándolo con la garantía de la cosa juzgada constitucional, la cosa juzgada general, y las 2 siguientes vinculándolas básicamente en el ámbito del derecho penal. Expresamente la Constitución de los Estados Unidos en esa 5ª enmienda señala que ninguna persona podrá ser sometida 2 veces por el mismo delito a un juicio que pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal. En materia de definiciones de lo que podríamos entender por los no bis in idem, pues tenemos, digamos, varias a partir del acercamiento que se haga sobre la materia, pero sin duda, como usted bien lo puso presente cuando hizo la introducción, la que se impone es la óptica procesal, que significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. El alcance del no bis in idem, si uno lo observa desde la óptica de la Constitución del 91, pues opera básicamente a través de un trípode de protección. Por un lado, sin duda alguna, actúa como una garantía dentro del derecho fundamental al debido proceso, y así los plasma el artículo 29 cuando hace la descripción de cada una de las garantías que incorporan este derecho. Pero también allí mismo, además de consagrarla como garantía del debido proceso, le da la connotación de derecho fundamental, por lo que también hemos tenido discusiones respecto de su protección y alcance en el ámbito de la acción de tutela y no solo los procesos de constitucionalidad. Y finalmente, se reconoce como un principio que limita el ius puniendi del Estado, lo que hace que actúe también como mandato de optimización para efectos de discusiones jurídicas en donde se prevea su aplicación práctica. Las finalidades, sin duda, se encuentran, por una parte, en garantizar la primacía de la cosa juzgada material, por otro lado, en la salvaguarda de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como usted lo ponía de presente, y también en el amparo de la seguridad jurídica. Cuando uno ya entra a mirar la jurisprudencia constitucional, encuentra que cuando canalizan esta garantía de que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, habla la jurisprudencia de que necesariamente para su configuración, para su ámbito de protección, para su desarrollo, tienen que acreditarse 3 tipos de identidades. La que llama la identidad de sujeto, la identidad fáctica u objetiva y la identidad de fundamento o causa. La identidad de sujeto implica que la persona objeto de imputación debe ser la misma en una y otra persecución de índole punitiva, lo que a su vez lleva a que el no bis in idem adquiera la característica de ser un derecho personalísimo e intransferible. La segunda, que sería la identidad fáctica u objetiva, implica que el hecho atribuido o el hecho constitutivo de la infracción debe ser exactamente el mismo. Y la identidad de fundamento o causa implica que la razón o motivo que conduce al reproche debe ser el mismo y que exista además una decisión que le ponga fin a la controversia, bien sea porque se absuelve o bien sea que se condena, pero que lleve, digamos, a una decisión de fondo. Con base en ese triple identidad, sujeto, fáctica y también de fundamento, se plantearon, digamos, o se ha venido desarrollando las distintas sentencias de constitucionalidad, sobre todo que se pronuncian sobre la materia, a partir de, como usted bien lo señalaba, demandas en los que los ciudadanos han controvertido casos en los cuales se reconocen distintas expresiones de naturalezas propias del ius puniendi del Estado, sobre todo en el ámbito penal y en el ámbito disciplinario. Y fue allí donde se generó, digamos, la primera sentencia clave de la Corte Constitucional sobre la materia, que ha sido pacífica y reiterada
y es un fallo que ustedes van a encontrar en todas las sentencias de control de constitucionalidad sobre la materia, que es la sentencia C-244 de 1996. Allí se estaba cuestionando el artículo 2 de la Ley 200 del 95, que constituyó pues, el primer código disciplinario único, digamos, agrupado sobre la materia. Y esa disposición que fue objeto de controversia planteaba en términos regulatorios lo siguiente: la acción disciplinaria es independiente de la acción penal. Le daba un régimen de autonomía al ámbito disciplinario como al ámbito penal, lo separaba totalmente a su alcance a pesar de ser expresiones del jus poniente. La Corte Constitucional aquí tiene una frase dentro de la sentencia que ha venido siendo reiterada, como les ponía presente en todos los fallos, que dice lo siguiente: cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa. O sea, básicamente la única identidad que sería la de sujeto. Pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. De ahí en adelante, diversas sentencias de la Corte Constitucional, entre las que puedo enumerar, por ejemplo, la T-162 del 98, la C-544 del 2001, la C-818 del 2005, la C-632 de 2011 y la C-691 de 2016, lo que han hecho es entrar a desarrollar, digámoslo así, esta sentencia en ese componente y a tratar de plantear los distintos criterios que llevan a una distinción entre lo penal y disciplinario para justificar que, a pesar de que puede tratarse de un mismo hecho, como no habría identidad de objeto ni tampoco identidad de causa de fundamento, sería válido que una persona pueda hacer atribuible dos tipos de sanciones en dos ámbitos que integrarían el jus poniente. Para efectos de tratar de ser, digamos, muy precisos en el tema, que creo que es lo que más nos interesaría y lo que más de pronto le llamaría la atención a las distintas personas que participan de este evento, traté de hacer el ejercicio de poner el criterio y señalar qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en todos estos fallos. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la finalidad, nos dice a nosotros que la finalidad en el derecho penal es la reinserción del delincuente a la vida social, la retribución justa, una retribución justa frente a su comportamiento, a lo cual le agrega las finalidades de la prevención general y la prevención especial del delito. Mientras que la finalidad en el ámbito disciplinario es juzgar a los servidores del Estado frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública. Nos agrega también que son distintas respecto a los sujetos, porque en el ámbito penal toda persona puede ser susceptible de enjuiciamiento en el ámbito criminal, mientras que en el ámbito disciplinario serán únicamente esas personas que tienen una relación especial de sujeción con el Estado, que son los funcionarios públicos. Algunas sentencias, cuando han advertido el ámbito disciplinario también respecto de deberes especiales profesionales, los han involucrado a ellos, como ocurre con el tema de los abogados o de los médicos. Comportamientos reprochables. Las conductas reprochables en el ámbito penal son las conductas punibles, actos típicos, antijurídicos y culpables, y en los que siempre ponen una nota característica: comportamientos que implican una mayor gravedad. Respecto de lo que sería el ámbito de los comportamientos reprochables en el ámbito disciplinario, que sería el incumplimiento de deberes o la infracción de alguna prohibición o la extralimitación en el ejercicio de las funciones o la inclusión en una omisión que implique un daño o también la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades. En cuanto al bien jurídico, las sentencias dicen que mientras que en el ámbito penal el bien jurídico involucra todos aquellos componentes que llevan a una defensa de la sociedad, indistintamente de su clasificación, en el ámbito disciplinario es muy concreto, es el desempeño eficiente y diligente de la función pública. Y resaltan que el último criterio de extinción son las sanciones, porque en el ámbito penal lo que se impone es la privación de la libertad física, mientras en el ámbito disciplinario son otro tipo de sanciones, como por ejemplo los llamados de atención, las suspensiones o la separación del cargo. Conclusiones básicas de todo este desarrollo jurisprudencial. Hay un reconocimiento absoluto en cuanto a la independencia que existe entre la acción penal y la acción disciplinaria. Independencia absoluta. Segundo,
la aceptación del posible ejercicio de la acción penal y disciplinaria en relación con un mismo hecho sin que se vulnere el no bis in idem. Y tercero, la restricción en el alcance del no bis in idem, porque ya no se trata de esa explicación que nosotros dimos al comienzo genérica de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, sino que nadie puede ser juzgado frente a fenómenos que se susciten dentro de un mismo ordenamiento legal. Y en esto voy a tomarme el atrevimiento de leer expresamente una sentencia, en la parte de esa sentencia, que es la C-632 de 2011, en donde la Corte dice lo siguiente: el principio del no bis in idem no impide que una misma conducta sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza. El citado principio solo se hace exigible cuando, dentro de una misma área del derecho y mediante 2 o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo comportamiento. Un alcance constitucional limitado, ya no genérico amplio como el que lo teníamos, no predicable del jus peniendi en general, sino predicable de cada uno de los componentes propios que integran ese jus peniendi. Eso, sin duda, no quisiera yo adelantarme, pero creo que tiene amplios ámbitos de discusión, porque sin duda criterios como las sanciones no son tan fáciles de distinguir en la medida en que en el ámbito penal también tenemos sanciones que resultan replicables en el ámbito disciplinario, y como seguramente lo vamos a ver y lo vamos a cuestionar más adelante, los bienes jurídicos en muchos casos resultan absolutamente repetidos cuando se trata de la protección de la administración pública o de la administración de justicia, y eso lleva a que sinceramente pues tengamos que, y seguramente lo tendremos más adelante, sobre todo con la exposición de la doctora Buitrago, que tuve ocasión de mirar algunos de sus documentos sobre la materia, se han venido discutiendo cómo podemos articular realmente estos, el no bis in idem en el ámbito del jus peniendi para realmente hacerlo una garantía efectivamente protectora de la dignidad humana de las personas. Creo que cumplí con mi tiempo, doctor Ospina. No tienes el audio. No tienes el audio. Abre. A ver, creo que ya. Pues, doctor Miguel Polo, creo que nadie mejor que usted para esa capacidad de síntesis de la jurisprudencia constitucional. Creo que empezamos con las bases que necesitábamos para esta discusión, pero yo quisiera darle la palabra a la doctora Ángela María, porque ella, que es una de las profesoras de Derecho Penal de la Universidad Externado más prestigiosas, que ha sido fiscal en la Fiscalía General de la Nación, con esa doble función de académica, pero también con el conocimiento práctico, quisiera que usted nos planteara desde su punto de vista si eso que en el control abstracto de constitucionalidad se ha planteado, esas diferencias se verifican en la realidad, si existen verdaderas diferencias tanto dogmáticas como finalistas o teleológicas entre la responsabilidad y la penal y la disciplinaria para permitir afirmar que no se viola la prohibición de bis in idem al acumular este tipo de responsabilidades. Doctora Ángela María, por 10 minutos le doy la palabra y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes muchas gracias. Gracias, doctor Ospina. Un gusto ver al doctor Polo y al doctor Patiño. Yo quisiera decirles algo. Obviamente, el doctor Polo me honra que haya leído mis escritos sobre nem bis in idem, pero yo sí quisiera iniciar desde el punto de vista de una serie de interrogantes que he tenido yo siempre, pero sobre todo desde el concepto convencional que significa hablar del non bis in idem y desde el marco de la Convención de Derechos Humanos. Y creo que es importante porque el nem bis in idem ya no tiene solamente un rango constitucional y legal, sino que si vamos al origen, obviamente origen histórico, como lo decía el doctor Polo, pero si vamos al origen y vamos a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también sabemos cuál es el radio de protección de este derecho humano, que significa también la posibilidad de invocar la no violación del non bis in idem. Creo que el caso Loaiza Tamayo versus Perú
es uno de los casos más interesantes en torno a la garantía judicial en donde se prohíbe el doble enjuiciamiento. Y fíjense que el nivel de la Corte Interamericana habla de juicio, mientras que el nivel de pactos de derechos civiles y políticos nos habla de hechos. Creo que la Corte Constitucional hizo una mezcla en torno a los dos elementos que son trabajados por diferentes instrumentos internacionales, y desde ese punto de vista es fácil ver cómo las Naciones Unidas, dentro del artículo 14.7, a través del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues protege los mismos hechos como parte del núcleo fuerte del non bis in idem. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque independientemente que sabemos que los niveles de protección pueden ser más amplios o menos, tenemos dos disyuntivas categóricas. Una, si son los mismos, si es el mismo juicio, es decir, la prohibición de doble enjuiciamiento, y la otra, si son los mismos hechos. Y aquí lo que me parece a mí más interesante es entrar a una discusión de qué son los mismos hechos. Cuando nosotros hablamos de los mismos hechos, estamos trabajando sobre la base de una imputación fáctica. Y esa imputación fáctica lamentablemente se repite tanto en penal como en disciplinario. Y entendiendo el bloque de constitucionalidad de la Corte Constitucional, yo siempre he sido crítica por dos razones, más después de la reforma del régimen disciplinario, porque el régimen disciplinario adoptó lamentable o afortunadamente elementos penales claros de estructuración en el régimen anterior de la Procuraduría y el sistema disciplinario, que hacía indiscutible que nos refiriéramos a temas que también estábamos valorando en la vía penal. Y creo que este es un punto que hay que mirarlo muy, muy de frente, porque cuando nosotros hacíamos referencia a hechos, y por ejemplo en el caso en que mencionaba el doctor Polo en particular, hechos que tienen que ver con lo que él lo maneja como núcleo de distensión, que es el tema de cómo puede realizar el comportamiento de manera adecuada o de manera adecuada, no solamente, sino de manera diligente. Fíjense cómo aquí viene un planteamiento bien interesante que yo quiero poner y someter a la mesa, y es cómo en muchos de los delitos imprudentes, y estamos hablando en régimen penal, estamos trabajando precisamente sobre el punto de imputación de una falta de diligencia o de descuido. Y obviamente también empezamos a ver cómo se nos complejiza aún más cuando nosotros estamos en delitos de omisión, que también son característicos de un deber y de un no hacer. Y esto lleva entonces a que dentro de este contexto es fundamental empezar a decir dos cosas categóricamente. Yo soy convencida que se viola el principio del non bis in idem cuando los hechos son idénticos en ambas jurisdicciones. A mí no me interesa que la jurisdicción sea penal o disciplinaria. A mí me interesa, y lo que yo voy a defender son los hechos. Y aquí parto de la definición del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que acoge la ONU. Sobre esa base, fíjense que entonces el rango, si yo lo distribuyo en términos de hechos, diría que la conclusión de la Corte Constitucional, por lo menos y de manera respetuosa, termina siendo anfibológica en el sentido de conceder categóricamente que no hay violación del non bis in idem cuando estamos en jurisdicción penal y en jurisdicción civil y en jurisdicción disciplinaria, pero a la vez estamos viendo en el fondo que son idénticos los hechos. Y miren cómo inclusive el pliego de cargos del disciplinario es en un todo, en algunos momentos, atribuible inclusive a título de dolo por haber concurrido en la estructuración de un delito en particular frente a la función. Y creo que aquí es muy complejo, y lo digo desde el área penal y desde el área civil, diferenciar estos dos elementos para decir, no, es que como yo ya le impuse la sanción disciplinaria, le puedo imponer otra penal, porque resulta que es que son cosas diferentes. No, son idénticas. El tema de imputación y atribución de culpabilidad es exactamente el mismo. Ahora, no sé qué va a pasar con la reforma, que entre otras ya la demandaron por inconstitucional, porque aquí el ejercicio más fácil es salga reforma y demanden por inconstitucionalidad, pero el tema del non bis in idem siempre lo he discutido yo porque en la práctica y en la realidad
estamos viendo que el pliego de cargos disciplinario y la imputación y acusación son exactamente iguales. Inclusive hay momentos en donde se toma casi que calcada la imputación o la acusación penal para realizar el pliego de cargos. Y fíjense que en el fondo tiene que ser así, porque si yo parto de supuestos de violación o conductas imprudentes, que son la base fáctica de la falta disciplinaria, y la base fáctica del delito, pues tenemos que coincidir en hechos y en faltas, punto. Y si además estamos diciendo categóricamente que sobre estos supuestos no solo tenemos fallo disciplinario, fallo penal, sino también fallo fiscal en muchos de estos casos, fíjense cómo las atribuciones de estas tres jurisdicciones nos pueden llevar incluso a la discusión de si estamos o no generando una protección real a la prohibición convencional de que haya esta violación. Y sobre esos supuestos, no me quiero meter en Contraloría porque nos vamos a dedicar a disciplinario y penal, pero sobre esa base me parece muy interesante porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un delito por violación de la función, pues el delito por violación de la función es un tema penal, pero lo estamos fallando en términos civiles, en términos disciplinarios. Así no haya fallo penal. El segundo aspecto que creo que es fundamental y que hay que tener en cuenta es que sí, digamos que esta discusión se acabó simplemente porque la Corte Constitucional ya tiene una jurisprudencia y una línea de jurisprudencia, pero creo que es importante abrirla en el sentido de que también la jurisdicción y la tipificación de los hechos penales han cambiado en torno a concepciones de moralidad, que es lo que en el fondo el derecho disciplinario sanciona. Y cuando hablo de moralidad estoy hablando de corrupción y estoy hablando de fallas en función y estoy hablando de omisiones graves. Y sobre esos supuestos creo que ahí es donde hay que hacer una nueva mirada a ese planteamiento del nem bis in idem, que significa entonces entender y comprender que nos ha cambiado la base ontológica del derecho penal y del reproche. Y esto lleva esencialmente a que hagamos un estudio, y esa es una propuesta dentro de este foro, a que hagamos un estudio de fondo sobre el planteamiento de cuál es la naturaleza del reproche disciplinario y la naturaleza del reproche penal, y van a ver cómo hoy no hay esa distancia. Y esa distancia significa que garanticemos un derecho convencional. Y entonces, segundo punto y aspecto, la definición de la Corte Interamericana es doble juzgamiento. Colombia ha aceptado, entre otras, el plano más amplio, investigación y o juzgamiento, entendiendo que el nem bis in idem aplica para los dos. Pero hay países como México que solamente aplica para el juzgamiento, haciendo una utilización concreta de lo que dice la Corte Interamericana. Y en este caso, fíjense que entonces el nem bis in idem ocupa dos áreas. Una, que tiene que ver con la imposibilidad de que dos veces se investigue o se sancione por el mismo hecho. Y desde ese punto de vista también, ¿qué significa la garantía absoluta de que yo no puedo ser llamado a juicio por un comportamiento que ya ha sido juzgado? Y entonces, para no quitarles el tiempo, porque me parece falta de respeto, voy a terminar diciendo algo bien importante. Y lo que digo yo como tema importante y fundamental es volvamos a pensar, volvamos a repensar y sobre todo empecemos a ver cómo las sanciones no solo son 3 y 4 veces de la misma naturaleza, sino que llevan a que yo puedo sancionar por lo penal, por lo disciplinario y por lo fiscal, y resulta que termino pagando una multa y una sanción dineraria que es 3 veces el capital de lo que supuestamente me apropié, me apoderé o dejé que se perdiera. Yo concluiría aquí, doctor Ospina, dando paso obviamente pues a todo lo que significa esto y siendo conteste en que desde hace muchos años yo estoy trabajando en el tema del nem bis in idem y quisiera seguir profundizándolo. Muchas gracias. Pues doctora Ángela, creo que usted ha planteado elementos esenciales para esta discusión. Ahora más adelante, después de oír al rector de la Universidad del Tolima, el doctor Omar Patiño, pues vamos a plantear algunos temas para poder oír esas posiciones al respecto. Yo quisiera simplemente resaltar 2 puntos fundamentales de su intervención.
esa necesidad de garantizar la coherencia en lo fáctico. Ahora más adelante hablaremos de si se viola o no el non bis in idem al permitir decisiones fácticamente contradictorias, pero usted apuntaba a otro asunto y es lo que en algún escrito que yo publiqué hace algunos años he llamado la penalización de la responsabilidad disciplinaria por la confusión de categorías dogmáticas que en la práctica nos han llevado a que lamentablemente tanto con la responsabilidad penal como con la disciplinaria estemos buscando retribución justa, que es la manera elegante de hablar de venganza estatal o venganza oficial. Y usted también, tercer punto para cerrar esto, usted también planteaba que incluso desde un punto de vista dogmático hay delitos que son considerados faltas disciplinarias. El Código Disciplinario Único y el Código General Disciplinario plantean que constituye falta gravísima del servidor público el cometer un delito del Código Penal a título de dolo en razón o con ocasión del servicio. Doctor Omar, ¿considera usted desde su experiencia, sé que ha estudiado estos temas, que ahí se respeta esa garantía que, como bien lo planteaba el doctor Polo, es constitucional y como nos lo explicaba la doctora Ángela, tiene raíces convencionales? Adelante, doctor Omar. Por 10 minutos tiene la palabra. Sí. Gracias, doctor. Para todos, mi nombre es Omar Mejía Patiño. No Patiño, sí, no, Omar Mejía Patiño. Yo agradezco a la academia por la invitación. También es un gusto estar aquí con el doctor Polo, con la doctora Ángela María Buitrago. Es un honor para mí estar acompañándolos, apartándome un poco mis actividades como rector y volviendo otra vez a lo que más nos gusta, que es la academia. Yo quiero empezar reiterando algunas de las cosas que mencionaban mis antecesores en lo que tiene que ver con la prohibición de la duplicidad en el trámite de procedimientos y de la imposición de sanciones por un mismo comportamiento y bajo determinadas circunstancias, que, como lo decían, es un principio rector del ordenamiento sancionador en general. El non bis in idem, como límite de la potestad sancionadora, ha planteado varias cuestiones que aún no se han superado, por lo que especialmente para el derecho administrativo sancionador, aún esta problemática se encuentra en proceso de evolución. Desde la adopción, mirando un poco el ordenamientos jurídicos europeos como el español, desde la adopción de su constitución política, la española de 1978, la problemática en la aplicación de este principio ha afectado sensiblemente el sistema sancionador en general. Existen varias causas que han originado el problema. En primer lugar, una situación contraria a lo requerido desde el punto de vista de la política legislativa que va dirigida a dotar al sistema sancionador de una estructura coherente en la que estén claramente delimitados los órdenes sancionadores, el penal y el administrativo sancionador. En segundo lugar, también la utilización de una inadecuada técnica legislativa que ha generado situaciones en las que se puede encontrar diferentes tipificaciones que están encaminadas a regular varias materias y se persigue con ellas la protección de bienes jurídicos, tanto penales como bienes jurídicos administrativos. Y en consecuencia aparecen en la práctica sancionadora situaciones problemáticas de concurrencia entre infracciones penales e infracciones administrativas. Y todo afecta el principio del non bis in idem y los fundamentos que debe tener como derecho fundamental en un Estado de Derecho este importantísimo principio. Tanto el Tribunal Constitucional español como el Tribunal Supremo pues han dado soluciones satisfactorias a los
inconvenientes que se han venido originando en caso de concurrencia de sanciones penales y sanciones administrativas. Entre otras, se ha sostenido por mucho tiempo, y también la doctrina ha hecho parte de esas teorías, en que se debe dar prelación al proceso y a la sentencia formalmente penal sobre la actuación sancionadora administrativa y las correspondientes consecuencias jurídicas. El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, ha mantenido fórmulas procesales al respecto. A través de ellas ha consolidado su posición respecto a la prevalencia penal sobre la sanción o sobre el procedimiento administrativo sancionador. Y los estudios doctrinales, así como también la jurisprudencia europea, han producido un importante desarrollo del alcance y contenido de ese principio de non bis in idem, que ha influenciado notablemente la regulación normativa en varios países europeos. Sin embargo, ello ha ocasionado un panorama lleno de problemas, como lo decía al comienzo, que tiene muchas carencias y también muchas dificultades, y está esto muy alejado de la visión elemental y simplista que a veces se tiene del principio del non bis in idem, que lo reduce a la prohibición de la doble sanción por un mismo hecho, y también a su conexión con el principio de legalidad y a la prevalencia del enjuiciamiento penal sobre el enjuiciamiento administrativo. Y eso conduce también a inconvenientes relativos a la delimitación del significado del principio, la falta de claridad también en los fundamentos, la naturaleza jurídica de la prevalencia de esa jurisdicción penal sobre la vía administrativa, y también la vinculación del non bis in idem al concurso de infracciones. Todo abarca una gran problemática que se viene presentando actualmente, especialmente en Europa. En Colombia, en el ordenamiento jurídico colombiano, la aplicación del principio es diferente. La jurisprudencia de nuestros tribunales, también la doctrina, han aceptado que, tratándose de identidad de sujeto, hecho y fundamento, cabe la prohibición, y por lo tanto no puede seguirse doble procedimiento, ni será posible la imposición de doble sanción independientemente del ámbito de que se trate. Y no obstante, en los eventos en que se vean vulnerados los bienes jurídicos que tienen que proteger el derecho penal y los correspondientes al derecho administrativo sancionador, el fundamento de la prohibición también es diferente, y en consecuencia es posible aplicar esa doble sanción al mismo sujeto por los mismos hechos. La Corte Constitucional, y ya lo han dicho mis antecesores, ha dicho que, entre otras en jurisprudencias muy importantes, que el principio del non bis in idem se encuentra estipulado en el artículo 4 del artículo 29, en el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución, y establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y ese postulado se fundamenta, según lo establece la jurisprudencia, en los principios de seguridad jurídica, la justicia material. Y igualmente se precisa el alcance del principio, aclarando que un mismo supuesto fáctico puede eventualmente llevar a dos consecuencias negativas para la misma persona. Pero también se advierte que se vulnera el non bis in idem cuando se presenta una triple identidad, objeto, causa y persona, en las dos imputaciones. Eso lo podemos encontrar en muchas sentencias, entre otras la C-121 de 2012. Yo, en lo que tiene que ver con la pregunta, yo diría que tenemos que recoger también lo que al respecto ha dicho nuestro Consejo de Estado. La sección segunda ha estipulado, entre otras cosas, también que si el juez contencioso administrativo es competente para modificar
las sanciones impuestas por la autoridad disciplinaria en los actos administrativos. El juez administrativo, el juez contencioso administrativo puede hacerlo. Y con base en la providencia de unificación de 2016, también el Consejo de Estado afirmó que el control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios es integral, y es por ello que la actividad del juez, lo dice el mismo Consejo de Estado, en la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual también se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, también orientado por el prisma de los derechos fundamentales. Y respecto a las decisiones proferidas por los titulares de la acción disciplinaria, también se ha mencionado que la Corte ha dicho en varias sentencias que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra esos actos hace las veces del recurso judicial efectivo en los términos de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe verificar tanto la procedencia de la intervención de la jurisdicción contenciosa para examinar el control de las decisiones disciplinarias, también la existencia de un control integral y pleno de las decisiones y de los procedimientos seguidos para esos efectos, y también consecuencialmente la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria. Al respecto, también quiero decirles que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe concluir que el control judicial es integral bajo varios parámetros. Por ejemplo, la competencia del juez administrativo debe ser plena, sin deferencia especial respecto de las sanciones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. También que la presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley de ningún modo debe restringir el control judicial. La interpretación normativa y las valoraciones probatorias hechas en sede disciplinaria es controlable judicialmente en el marco que impone la ley, la Constitución. Las irregularidades del trámite procesal también serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo bajo el amparo de la independencia y de la imparcialidad que lo caracteriza. Es decir, varias conclusiones que nos llevan a decir que el juez de lo contencioso administrativo tiene competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la ley 1437. Si bien en un primer orden el juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto que en virtud de la primacía del derecho sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causas conexas con derechos fundamentales. Doctor Mejía, quisiera interrumpirlo porque usted está tocando un punto fundamental con el que quiero abrir el conversatorio, y es el de si el control judicial, no de las sentencias penales, sino de los actos administrativos en materia disciplinaria, pues es respetuoso de la prohibición de bis in idem. No sé si el doctor Polo o la doctora Ángela quisiera tener alguna reacción frente a la siguiente pregunta que quiero formularles. En Colombia, tanto frente a los fallos disciplinarios con naturaleza de acto administrativo,
como aquellos que recientemente se les otorgó naturaleza jurisdiccional, se prevé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo a título de restablecimiento del derecho, sea a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o del novísimo recurso extraordinario de revisión, pueda, una vez decide anular la decisión, establecer la sanción de reemplazo. Es decir, el panorama es una persona que afrontó un proceso disciplinario en 2 instancias, que fue condenado, además con garantía de doble conformidad, es decir, permítanme la falta de técnica para decir que incluso pueden haber 3 instancias y ahora un juez lo va a sorprender con una nueva sanción, como ocurrió en el famosísimo caso del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Ese tipo de sanciones jurisdiccionales de reemplazo son compatibles con el non bis in idem, doctor Polo o doctora Ángela, a quien le suscite más interés responder esta pregunta. Bueno, yo voy a lanzarme al agua con la pregunta, pero independientemente, fíjate que el recurso o la jurisdicción contencioso administrativa está prevista también como un elemento esencial para iniciar las acciones de restablecimiento, de nulidad que haya lugar. Yo creo que ese tema no tiene que ver con el nem bis in idem, sino con una categoría especial de los actos que se producen. Pero lo que sí creo y estoy segura, sin meterme en los terrenos del administrativo, aunque me encanta, es que todo proceso sancionatorio, con base también en el elemento de interpretación sobre condena, es decir, sobre sanción, debe tener también un recurso adecuado por mandato convencional. Entonces, independientemente de eso, pero creo que el hecho de que pase al contencioso no le quita la naturaleza de doble sanción, que es la que yo veo. Y sobre esos supuestos creo que lo que hay que mirar es que efectivamente lo que hay que individualizar es la identidad de hechos que se sancionan. Creo que ahí es donde viene mi discusión y también tocaría un punto. Fíjate cómo también nosotros ahora con las nuevas codificaciones penales estamos hablando de los hechos jurídicamente relevantes, pero no del delito. Estamos hablando de lo fáctico como elemento central de un sistema acusatorio. Y eso también tendría una visión para que nosotros nos demos cuenta de que el derecho está cambiando hacia un supuesto y el supuesto es que yo le imputo hechos. Y ahí es donde el tema se convertiría mucho más interesante sobre la base de mirar si realmente hay violación al nem bis in idem o no. Miguel, doctor Miguel Polo, fíjese, y por eso hacía referencia a ese caso de Alonso Salazar, este fue un servidor público que disciplinariamente fue destituido por una falta gravísima y al proferir sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado concluyó que no era una falta gravísima, sino una falta leve y reemplazó su sanción por un llamado de atención. ¿Considera usted que ese juzgamiento jurisdiccional ahora desconoce o no la prohibición de non bis in idem? Yo me mantengo también como en la línea que le entendí a la doctora Buitrago, que creería que no, por la circunstancia que allí se estaría controlando el mismo hecho, solo que, digamos, estaría graduando de manera distinta la pena. Por ende, yo, digamos, estaría en esa misma línea. Y también, digamos, en la línea de ella, lo que uno advierte como problemática es la circunstancia de que muchos comportamientos terminan teniendo, digamos, una duplicidad en su consagración como sancionables en el ámbito disciplinario y en el ámbito penal, y que cuando se hacen imputaciones desde la órbita de lo fáctico, pues el tema termina siendo muy complejo, cuando además de eso las sanciones terminan imponiéndose las mismas, como por ejemplo en las multas, en las que al final de cuentas hasta uno podría hablar de un componente expropiatorio cuando digamos, su quantum es 3, 4, 5, 6 veces lo que efectivamente en principio se generó como agravio o daño al Estado. Yo creo que estamos no sé si puedo meter ahí la cucharada, doctor Espina, pero estamos en una mora tremenda desde el punto de vista jurídico de analizar muy bien la forma como podemos compatibilizar las distintas expresiones del jus puniendi y llevar
a mi juicio, el derecho penal realmente, a última ratio, a intervención mínima, a aquello que efectivamente, digamos, lo podamos vincular, entre otras, para realizar temas tan complejos como, digamos, la circunstancia que las personas sienten que no hay una respuesta penal frente a comportamientos delictivos, pero es que es difícil que exista respuesta penal frente a comportamientos delictivos cuando nuestro Código Penal involucra infinidad de comportamientos, no solo categorizados cada uno como conducta punible, sino cuando multiplicamos conductas punibles por verbos rectores. O sea, eso se nos vuelve imposible, digamos, de canalizar y de expresar. Yo creo que no hay ningún penalista que me pueda a mí hoy en día poder cuantificar cuántas conductas punibles hay en Colombia, ¿sí? Y lo otro también creo allí que tenemos que tener mucho cuidado con la descripción de lo que podemos generar como conducta reprochable en lo penal y en lo disciplinario. Tú ponías el ejemplo ahorita de los delitos y su comportamiento doloso que son falta disciplinaria, pues termina el juez disciplinario calificando lo penal. O sea, eso a mi juicio, además de terminar generando un problema que desde el punto de vista constitucional uno también podría verlo desde la óptica de la eficiencia y la economía, pues tiene un golpe profundo en los respetos y las garantías de los derechos humanos y los derechos convencionales, como bien lo señalaba hace un momento la doctora Buitrago. Muchas gracias. Yo quiero plantear una idea que he visto común en las tres intervenciones y es esa preocupación por la contradicción en lo fáctico. La doctora Ángela y el doctor Miguel Polo nos planteaban que la imputabilidad fáctica, pues en el Estado de Derecho no podría contradecirse. Recordemos el caso famoso de Piedad Córdoba, a quien la Corte Suprema de Justicia concluyó que las pruebas eran nulas de pleno derecho, pese a lo cual por los mismos hechos fue destituida e inhabilitada disciplinariamente, aunque finalmente ese acto administrativo fue anulado. Quisiera entonces a cualquiera, al doctor Omar Mejía o a nuestros otros miembros del panel, plantearles si ustedes creen necesario establecer en el derecho colombiano unos mecanismos para garantizar esa compatibilidad fáctica, esa no contradicción. Pongamos el ejemplo de la prejudicialidad de lo disciplinario en la espera de una decisión penal. Adelante, no sé si el doctor Mejía quisiera reaccionar o cualquiera de los otros miembros tienen la palabra. Sí, bueno, si tú lo que quieres decir es invocar precisamente la necesidad de un fallo penal para hablar de delito, me parecería lo más correcto. Y me parecería lo más correcto porque cuando yo hablo de un comportamiento delictivo, el único juez competente es el juez penal. Desde ese punto de vista, cuando una falta disciplinaria está supeditada en la existencia de un delito, pues tengo que tener subyacente la condena para poder hablar inclusive de que puedo hacer uso de esa causal, porque fíjense que en la práctica lo que está sucediendo es que el juez disciplinario se está convirtiendo en un juez penal cuando evalúa los elementos normativos del tipo penal. Y entonces ahí se convierte en un tema muy complejo, porque imagínese usted pelear en lo penal dentro de la jurisdicción penal, pero en lo penal dentro de la jurisdicción disciplinaria. Porque además, cuando dice el delito, entonces analiza el tipo. Cometió un prevaricato porque el prevaricato es un delito doloso de manifiesta violación de la ley. Y el señor, que es jurisdicción disciplinaria, dice cometió el delito. Y después el juez penal dice, no hay prevaricato porque es una posición contraria pero sustentada. Y entonces tenemos una sanción disciplinaria por un delito que realmente nunca existió. Y eso lo está viendo uno en la práctica, en la jurisdicción disciplinaria. Así que cuando tú dices que podemos esperar la famosa causal, entre otras, que es supeditada al fallo penal, yo creo que sí que es prejuzgar, la causal sobre la base de que debe esperar a que falle el proceso penal para poder utilizar esas causales. No hay posibilidad de nada más. Y el argumento central de la jurisdicción disciplinaria es, no, es que la mirada de acá es si hubo falla en el servicio. Pero un momentico, es que la falla en el servicio no es lo que estructura el delito. Y si el tipo penal me está hablando, si el tipo disciplinario me está hablando de un delito, los únicos delitos son los contemplados en el Código Penal.
Y tampoco pueden incluirle, porque eso me parecería no solamente violatorio de todos los derechos, sino además violatorio del principio de garantías del debido proceso, que digan que el tema es que él considera que hay delito porque hay violación de la función, cuando el tipo penal exige todo lo contrario. O sea, la violación de la función, la omisión o la falta de deber de cuidado objetivo no puede ser atribuido a un delito que esté estructurado de una manera única o dolosa. Y sobre esos supuestos, fíjense que el delito entonces tampoco se estructuraría, ya que hay unas confusiones muy graves en lo disciplinario. Doctora Ángela, estamos de acuerdo y quisiera resaltar que, por ejemplo, la ley 1881 del 2018 en materia de pérdida de investidura planteó un mecanismo parecido, que es el de la cosa juzgada de la nulidad electoral o de la sentencia de pérdida de investidura, para evitar esa contradicción. Y hablando de la pérdida de investidura, el doctor Polo lo sabe mejor que yo, ha sido calificada por la jurisprudencia como una sanción disciplinaria jurisdiccional. Y, por ejemplo, violar el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades constituye a la vez causal de pérdida de investidura y de sanción disciplinaria. ¿Creen ustedes que esa acumulación de responsabilidades disciplinarias es una violación caracterizada del non bis in idem? Bueno, doctor, yo Sí, señor, adelante. creo que en relación con la sanción de pérdida de investidura es necesario resaltar esas especiales características, debido a que la competencia para declarar esa pérdida deviene de una autoridad judicial y no administrativa. Y esa especialidad surge, entre otras razones, porque ella tiene sustento en la Constitución, en el artículo 184, y tiene un sentido eminentemente ético, que esa figura constitucional busca, entre otras cosas, preservar la dignidad del cargo público de elección popular. Y por esa razón es uno de los mecanismos de democracia participativa por medio de los cuales los ciudadanos ejercen directamente un control sobre las personas electas, y además también es un derecho político. Por esa razón, no es un asunto que concierne de manera exclusiva a la persona afectada, sino que también a la corporación pública y en general para la sociedad a la cual esa persona a la que se le declara representa. De modo que este es un control político que tienen los ciudadanos para dignificar la función pública. Como proceso jurisdiccional, también se pretende establecer o imputar responsabilidad de tipo político y por lo tanto se convierte en una institución autónoma respecto de cualquier otro proceso que se pretenda establecer, otro de responsabilidad como la penal, como la disciplinaria, como la fiscal. Y esto aclarando que la sanción por pérdida de investidura ostenta su propia autonomía, sin que imponiéndose pueda declararse cosa juzgada frente a los demás tipos de responsabilidades. De forma que el servidor y el particular podrán ser investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley al momento de su realización. Yo creo que hay muchas cosas que hay que decir, pero por el tiempo, pues, prefiero que mis demás compañeros, pues... Si le entendí bien, doctor Mejía, usted defiende esa posible acumulación o paralelismo de la sanción disciplinaria para el congresista al tiempo que una sanción de pérdida de investidura, y eso que no hemos tocado el tema de los mecanismos propios de la ética del congresista. Doctor Miguel, usted que trabajó en el Congreso de la República y que conoce muy bien nuestro
régimen de responsabilidad de los parlamentarios. ¿Qué opinan al respecto? Yo allí quería abstenerme de dar respuesta a tu pregunta por la circunstancia de que uno nunca sabe mañana si llega un caso al respecto, por ejemplo, en juicios de tutela y termina hoy en día siendo muy complejo las manifestaciones sobre ello, pero yo quiero señalar lo siguiente. A mí me preocupa, sinceramente, digámoslo así, la hiperinflación normativa en el ámbito sancionatorio. Y es un tema en el que yo creo que de verdad tenemos que ponerle bastante seriedad. Hay códigos sancionatorios, llamémoslos como lo llamemos, disciplinarios, éticos, morales, que realmente están haciendo bastante difícil incluso el mismo ejercicio de la función pública. Y hoy en día lo vemos que aperturas de investigación no se le niegan a nadie en absolutamente ningún tema. Y eso toca precisamente con la garantía especial que estamos viendo hoy del no bis in idem, porque al final de cuentas los hechos se están replicando en infinidad de ámbitos sancionatorios. En el punto que tú hablabas hace un momento de la armonización, por ejemplo, de la pérdida de investidura con el código de ética de los congresistas, hay un ejemplo que me parece muy diciente de lo que yo trataba de poner de presente de por qué no hacemos el ejercicio de qué categorizamos en un nivel y qué categorizamos en otro. Por ejemplo, hay una pérdida de investidura que es la inasistencia a 6 sesiones, dice la Constitución, de un congresista para votar mociones de censura, proyectos de acto legislativo y proyectos de ley. La Constitución señala 6 sesiones. Esa es causal de pérdida de investidura. El Código de Ética del congresista dice que de 5 para abajo son faltas a la ética y hay sanciones dependiendo si fueron 3, entre 1 y 3, o si fueron 3 y 6. ¿Sí? Ahí hay un ejercicio en donde los comportamientos los vamos graduando a través de distintos niveles de ejercicio de comportamientos sancionatorios. Eso que, por ejemplo, encontramos ahí, yo creo que es clave que lo llevemos también a los otros ejercicios. Es decir, insisto, ¿qué verdaderamente requiere ser penal? ¿Qué efectivamente es disciplinario? Porque una solución como la que tú planteabas de la prejudicialidad sí puede ser interesante, pero al final de cuentas podemos terminar en lo mismo, y es que a esa persona le estamos aplicando sanción penal y sanción disciplinaria cuando al final de cuentas el hecho es el mismo. Entonces apliquémosle una única sanción. Quizás incluso lo que podríamos llegar a distinguir es el escenario de imposición de la sanción, más no de calificación del hecho. Digamos, alguna vez yo pensaba el juego del antejuicio político cuando la circunstancia implica que se determine que hubo hecho, y que está el caso, perdón, en el ámbito fiscal, en donde la Corte dijo, para que pueda llegar el caso de un aforado al ámbito fiscal, cuando hubo una investigación que abrió Morelia Montealegre, dijo, tiene que previamente calificarse el hecho por parte del Congreso, y solo una vez el hecho se califica por el Congreso puede pasar al ámbito fiscal para que allá solamente lo que determinen es la sanción a imponer, pero no si el comportamiento da lugar o no a una responsabilidad en el ámbito fiscal. Lo que podríamos eventualmente pensar es un poco esa circunstancia, más no la calificación misma del hecho para efectos de imponer una sanción. Es un poco lo que también, digamos, podría servirnos dentro de un ejercicio de esta dinámica. Muy Yo interesante. agregaría un elemento, doctor Ospina, Adelante. y el elemento sería, entre otras, que en el caso de la pérdida de investidura sí es un objeto totalmente diferente a la jurisdicción penal, porque es un tema ético, y la jurisdicción penal no toca temas éticos. Pero independientemente, los hechos entonces son diferentes. Fíjense que los hechos ahí también serían diferentes, porque lo que estoy trabajando frente a la pérdida de investidura es si violé o no un reglamento que me da una sanción política. Punto. Y desde ese punto de vista, yo creo que la discusión se centra más en cuál es el núcleo real del non bis in idem. Y si el núcleo real del non bis in idem es delito, como lo dice la convención, o son hechos, como lo dicen los otros instrumentos, pues ahí podemos tener definiciones mucho más claras. Y yo sí estoy de acuerdo con el doctor Polo, no solo hay hiperinflación, sino que quieren solucionar todo con el derecho penal, pero ya no hay tampoco límites entre lo penal y disciplinario. Y ahí es donde más me preocupa a mí el tema, porque la realidad es que los procesos disciplinarios es una réplica del penal y estamos viendo sanciones idénticas, fundamentos idénticos, y sobre esa base creo que sí se está violando las garantías convencionales frente a las personas.
Doctora Ángela, estoy viendo el artículo 183 de la Constitución que prevé las causales de pérdida de investidura y, por ejemplo, me llama la atención el numeral cuarto. Sí. El congresista perderá la investidura por indebida destinación de dineros públicos. ¿Eso no Sí. puede ser calificado penalmente como un peculado por aplicación Sí. oficial diferente? Sí, pero la sanción de pérdida de investidura, por ejemplo, no está en materia penal y es un tema ético. Lo que se le reprocha y en la pérdida de investidura, fíjate que no es un delito, sino es un tema ético en donde, entre otras, ni siquiera habla de peculado ni habla de delito. Habla de una destinación X de una suma X. Y esto lleva sobre esos supuestos a un elemento. El delito de peculado requiere que yo tenga relación funcional con la partida, que yo disponga de esa partida indebidamente, que además tenga cargo o función pública relacionado con, o sea, tiene una cantidad de elementos que no se suman al numeral cuarto, a la causal que tú leíste. Pero Y lo que ese sí es claro es que y lo que hay tráfico que... de influencias, porque también el numeral quinto es por tráfico de influencias debidamente comprobado. Claro, pero ahí sí lo que te está diciendo es que es una sanción política adicional a un fallo penal. Obligatoriamente tiene que esperar el fallo penal y tiene que estar en firme. Sí, señora. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo no quisiera cerrar este panel dejándolo en punta, sino quisiera oír la opinión de ustedes respecto de un tema que ha sido constante, y es la proporcionalidad. Hemos escuchado expresiones como hiperinflación, ejercicio excesivo del jus puniendi. El doctor Miguel Polo nos decía, por ejemplo, que la acumulación de multas más penales y disciplinarias, e incluso la doctora Ángela nos hablaba también de la responsabilidad fiscal, podría tener efectos confiscatorios. ¿Creen ustedes que, independientemente que atado al principio de non bis in idem o eventualmente como un derivado de este principio, ustedes me darán la respuesta, entendido como un mandato de optimización, nuestro derecho debería prever unos mecanismos para garantizar la proporcionalidad en la acumulación de estas distintas responsabilidades frente a un servidor público, en la acumulación de las inhabilidades, de las sumas de dinero, no quiero calificarlas, para evitar lo que nos parece gracioso a algunos del sistema de los Estados Unidos, y es que alguien se condene a 3 cadenas perpetuas. ¿Quién quisiera tomar la palabra? No, yo voy a tomar la palabra y me voy a lanzar por dos razones, porque creo que en ese tema me gusta mucho lo que es el concepto de justicia y equidad. Y sobre esos elementos significaría que yo sí pensaría que podría haber elementos como lo hay en justicia internacional, en donde al entender que hay varias sanciones de la misma naturaleza, cuentan como sanción una de ellas y la otra simplemente no se impone porque pues sobre esos supuestos estaría generando una inequidad propia de una triple o cuarta sanción. Y eso llevaría a mirar que si yo ya pagué en la vía penal, pues a mí no me pueden cobrar en la vía administrativa. Y es un absurdo porque si bien es cierto yo puedo hablar de que hay intereses, de que hay una serie de cláusulas que pueden engrosar la sanción que se apropia el funcionario público, no quiere decir que el Estado tenga derecho a cobrar 3 veces lo mismo. Y creo que eso va en contravía, entre otras, del derecho propio que tiene también, de la obligación que tiene el Estado también de no ser inequitativo frente a la aplicación del derecho. Entonces, ¿cuáles serían las causales? Pues si ya el penal sancionó, busque que el penal le envíe la plata al administrativo para que, o al fiscal, para que generen. Pero es que aquí realmente se está cobrando por 3 vías. Contraloría, Fiscalía e inclusive en algunos casos también el Consejo, en el disciplinario, también pueden generar una retribución o una devolución, que en algunos casos pues ya no es imposible. Así que creo que sí, deberían establecerse criterios para ello. Yo estoy en la misma línea y, digamos, no, para no ser repetitivo, yo quisiera plantear, digamos, como ejemplo que esa dificultad que se observa muchas veces de condenas que terminan siendo desproporcionadas, como tú lo señalabas hace un momento,
ha llevado incluso a que algunos regímenes jurídicos estén sufriendo, digamos, transformaciones un poco silenciosas por vía jurisprudencial. Quiero poner el ejemplo de la acción de repetición que tú hablabas también al comienzo. Si ustedes examinan los últimos fallos de la Corte Constitucional sobre la materia, advierten cómo, frente, por ejemplo, al uso de esas presunciones que consagra la ley sobre la materia, ha venido siendo bastante rigurosa, ha sido siendo bastante celosa, porque ha advertido que ellas han llevado a que a través de una aplicación, digámoslo, de naturaleza netamente objetiva, se termine imponiendo, digamos, condenas de imposible pago que incluso triplican o cuadruplican lo que una persona obtuvo como funcionario público cuando prestó sus servicios al Estado. O sea, realmente respuestas que terminan siendo desbordadas, desproporcionadas y que por lo menos desde el punto de vista tutelar, recuerdo por ejemplo este año hubo una de Peñalosa a partir de una decisión que se adoptó cuando él estaba dirigiendo la alcaldía en su primer periodo, como la persona no tenía, digamos, ningún elemento que llevase incluso a la toma de la decisión de manera dolosa, por la misma circunstancia de que estaba amparado por fallos precedentes que justificaban su comportamiento a la luz del Consejo de Estado, y además de eso con valoraciones propias de sus secretarías de función pública, cuando una persona como él ni siquiera tiene, digamos, una connotación de abogado que lo pudiese llevar a cuestionar, digamos, el fondo de la decisión que le estaban proponiendo. Entonces yo creo que hay elementos que nos están prendiendo las alertas, nos están prendiendo la luz roja de que algo tenemos que hacer, y en eso, digamos, acompaña la respuesta de la doctora Buitrago y plantearía, digamos, este ejemplo también en el ámbito de la repetición. Bueno, pues yo quisiera plantear, ya para ir cerrando, nos pasamos 9 minutos de tiempo, una idea a título de conclusión, sin que la conclusión sea malentendida como punto final. Hemos planteado preguntas, temas de investigación, asuntos en los que, a pesar de que hay jurisprudencia constitucional, pues el punto no está cerrado. Yo quisiera resaltar entonces una idea, y es que la prohibición de no reiteración, de no ser juzgado más de 2 veces por el mismo hecho, no solo es un derecho fundamental, sino también es un principio. Y como principio implica ir buscando siempre su materialización de la mejor manera posible, que es lo que implica el ser un mandato de optimización. Esta es la academia. La academia es el espacio para discutir, para formular respuestas, para criticar no solo nuestro ordenamiento jurídico, sino la manera como ha sido aplicado. El hecho de que la Corte Constitucional, en su ejercicio de control abstracto, haya declarado la constitucionalidad de nuestro sistema, no es una excusa para que dejemos de investigar, para que dejemos de hacer propuestas para mejorar nuestro ordenamiento jurídico. Estoy muy honrado de haber participado con la doctora Ángela María, con el doctor Miguel Polo y con el doctor Omar Mejía en este panel que cierra esta primera jornada del primer Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio. Muchas gracias por haber respondido presente a esta invitación. A todos ustedes los invito a que nos acompañen mañana a las 3 de la tarde. Vamos a continuar con el segundo día de este Congreso de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. De mi parte les deseo a todos una muy feliz noche.